Listo, bueno, entonces vamos a comenzar el encuentro del día de hoy. Voy a compartirles la pantalla para que ingresemos a la plataforma. Ya les tengo habilitadas lógicamente las evidencias y vamos a comenzar a trabajar en ellas. Bueno, entonces en la ficha 2281.697, ustedes han tenido pues interacción continua con los instructores transversales, espero que les esté yendo muy bien. Y hoy tenemos unas evidencias de logística que si bien el tiempo corre rápidamente, pero que las podemos desarrollar de una forma ágil porque la mayoría son temas de consulta a través de Internet. ¿Listo? Entonces, en el anuncio que les puse mmm, para la evidencia 13.2 y 13.3, están activas desde el viernes 22 de abril y vamos hasta el miércoles 27, hasta el próximo miércoles. La evidencia 13.2 se llama cuadro comparativo, tecnologías de la información y la comunicación, y la 13.3, taller plan de integración y TIC. Estas evidencias se presentarán en equipo. Es muy importante que la presenten en equipo, se facilita más el proceso como tal. La ruta de acceso, contenido del curso, proyecto, fase de ejecución, actividad de aprendizaje 13, evidencias 13.2 y 13.3. Se les recomienda estudiar el material de formación y adelantar el trabajo respectivo. Y para el día de hoy, pues se citaba el encuentro en línea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ingresar a la plataforma. Ingresamos por contenido del curso, como nos dice. Yo sí les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto que no? Espere, yo les comparto pantalla que... Screen recorder, listo, listo. Listo. Y debo estar compartiendo en la pantalla que ahora no aparecía. Proyecto, fase ejecución. Si en algún momento no se ve la pantalla, me avisan por favor. Actividad de aprendizaje 13, evidencia 13.2. Cuadro comparativo, tecnologías de la información y la comunicación. Dice dar clic aquí para ver la evidencia. Cargamos la evidencia. Y vamos a ver qué nos están pidiendo. Listo. Entonces, actividad de aprendizaje 13. Evidencia 2, cuadro comparativo, tecnologías de la información y comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación, que ya hemos empleado pues esta abreviatura que se conoce como TICS, en el siglo XXI se convirtieron en una ventaja competitiva en el ámbito empresarial. Nosotros estamos en esa generación y especialmente ustedes que crecieron con las TIC. Y este tema de las tecnologías de la información y la comunicación, pues nos han permitido tener muchos avances tecnológicos, ¿cierto? De hecho, el celular es andar con un computador. Anteriormente lo que se utilizaban eran máquinas de escribir, ¿cierto? Y escasamente el que más tenía el acceso a un computador, que de hecho eran costosos y no tenían pues las velocidades que tenían ahora para el procesamiento de información y mucho menos había conexión a internet. Eso era pues una odisea antes de tener este desarrollo de todo lo que es el internet, ¿cierto? Y especialmente todo este tema ya de desarrollo de celulares, que son temas pues del último siglo y que verdaderamente nos han impulsado mucho en el camino hacia la modernización, las comunicaciones, el comercio que se mueve a través de ellos. Es realmente pues sorprendente, ¿cierto? Entonces para nosotros no es ajeno esta terminología y eso nos da pues una ventaja para analizar
y entender de una forma más amigable todo este asunto en torno a las TIC. En la actualidad, las empresas grandes y las pymes han encontrado en las TIC una herramienta para integrar procesos, transformar la productividad y mejorar las relaciones entre sus colaboradores y su competencia. Esta dinámica hace que sus empresas sean más rentables y tengan mayor porcentaje de participación en el mercado. De su parte, la cadena de abastecimiento no ha sido ajena al impacto de las TIC, ya que han influido positivamente a todos los actores de la cadena de suministros. Recuerde, cuando hablamos de cadena de suministro, estamos hablando desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. Ya hemos visto pues los gráficos de cadena de suministro que son fundamentales para todo el tema logístico y que como tal las TIC han impactado a cada uno de ellos, a los proveedores, ¿cierto? Las TIC impacta a los proveedores a través de la gestión de compras, por ejemplo, ¿cierto? Si anteriormente se hacía una factura manual, ahora puedes hacer factura digital por medio electrónico. Si antes el pedido tenías que hacer siempre una llamada para poder tomar el pedido, ahora el pedido lo puedes mandar vía correo electrónico o inclusive vía WhatsApp, ¿cierto? Muchas veces uno también por WhatsApp ya intercambia ese tipo de información. Y de hecho consideramos pues que el celular hace parte fundamental de ese desarrollo tecnológico y que se han apropiado también en las empresas que sus medios de comunicación sean válidos para poderse entender entre las diferentes partes. De los proveedores entonces a la empresa también ha tenido un impacto de las tecnologías. Por ejemplo, cuando se van a procesar pedidos, entonces hay un enlace desde lo que es la orden de compra, la que hace el cliente, y se enlaza también con producción. O sea, además de que se enlaza con el pedido de materiales, también hay un enlace del área de producción con el área de ventas, donde saben cuáles son los pedidos que van a tener con la anticipación pues necesaria, porque electrónicamente se toman esos pedidos y viajan en línea hacia los otros departamentos, ¿cierto? Anteriormente pues no funcionaba así, todo era a partir de documentos, a partir de papeles, escritos, y con los escritos pues se dan pie a tener mayor cantidad de errores, ¿cierto? Una, una cosa es la escritura manual, donde cada cual tiene un tipo de letra y muchas veces hasta uno no entiende, por ejemplo, cuando el médico le receta a uno, hay una letra que no se entiende, uno no alcanza a saber qué dice ahí, ¿cierto? Muchas veces, así también sucedía en las empresas. Cada uno tenía un tipo de letra y no se entendía, entonces daba pie a que se tuvieran errores o interpretaciones en la información que consignaban. Las cantidades a veces no estaban bien escritas, entonces se producían más errores. Ahora pues con esta tecnología se pueden detectar más fácil si hay algún error y se pueden leer lógicamente ya porque uno elige un tipo de letra que sea bien entendible a través del computador. Entonces ayudamos también a mejorar este lenguaje escrito para la comunicación. Bueno, también ha favorecido que a través de software, a través de las TICs, se pueden programar también las máquinas, se pueden programar los flujos de producción y se pueden controlar en línea. Y ya en la parte de almacenamiento, pues también vemos los tipos de inventarios que se manejan, se puede hacer una dinamización de ellos, se controla más adecuadamente el uso de los espacios en la bodega, la rotación de la mercancía, se tiende a disminuir la cantidad de errores en los inventarios y también la cantidad de obsoletos. Gracias pues a estas tecnologías ayudan a poder tener esa información más al día y garantizar de mejor manera que los productos tengan la rotación adecuada y la salida. Y en el tema ya de transportes, pues al final de la cadena de suministro, pues también tenemos elementos que manejan el GPS, ya también más común para nosotros el GPS. Nosotros, por ejemplo, el Waze es un ejemplo de uso de GPS donde podemos tener
el sitio de donde sale un pedido hasta la entrega. Sabemos cuál es el tiempo y cuál es la ruta más adecuada para seguir. Estos elementos son, vuelvo y les digo, ya apropiados por parte nuestra, entonces se entiende mucho mejor, lo que facilita el desarrollo del trabajo, ¿sí? Por ende, en esta evidencia se busca que a través de un cuadro comparativo, vamos a realizar un cuadro comparativo y un mapa mental, se identifiquen y analicen las diferentes herramientas TICS. Entonces vamos a hacer cuadro comparativo y mapa mental. ¿Listo? Utilizadas en los procesos de la logística de aprovisionamiento interna y de salida, teniendo en cuenta las variables de costo, tipo de empresa y de mercancías. Para ello se debe realizar lo siguiente. Elabore un cuadro comparativo entre las TICs en la logística de aprovisionamiento, en la logística interna, en la logística de salida, distribución, nombrando ventajas y desventajas, teniendo en cuenta las variables de costos, tipo de empresa, tipo de mercancía. 2. Tomando como referencia la información consignada en el cuadro comparativo anterior, realice un mapa mental donde ilustre a través de imágenes las TIC que utilizó en los procesos de logística, de aprovisionamiento interna, de salida, distribución. Nota: para el desarrollo de esta evidencia se debe tener en cuenta el material de formación, plan de integración de la cadena de abastecimiento y los materiales complementarios asociados a esta actividad de aprendizaje. Bueno, hay que leer este documento, que es muy importante para el desarrollo de esta evidencia. Elabore el cuadro comparativo y el mapa mental en la herramienta de su preferencia y envíe los archivos al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar cómo, cómo desarrollamos esa evidencia. Les voy a mostrar unas orientaciones, pues, de cómo presentar el trabajo, ¿sí? Ya les voy a compartir la aplicación para que podamos verlo. Bueno, listo. Voy a compartirles esta presentación que tengo en un PDF. Listo. Entonces les voy a compartir aquí en PDF una ventana. Esta. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo se podría realizar esta evidencia? Mire, entonces nos dicen que debemos de hablar de las TICs. En aprovisionamiento, fíjese que este es un cuadro y vamos a trabajar aprovisionamiento. Vamos a trabajar la logística interna. Cuando hablan logística interna, están haciendo referencia a lo que pasa dentro de la organización, ¿cierto? Dentro de la empresa. Y la otra, que es la logística de salida, ¿cierto? O distribución, ¿sí? Entonces, mire que cada uno aquí dentro del cuadro comparativo tiene un título. Entonces, por ejemplo, en logística de aprovisionamiento, tenemos una aplicación, ¿cierto? Hay unos encabezados en el cuadro, que es la aplicación de las TICs, de la tecnología de la información y la comunicación. Otra columna que nos habla de las ventajas
Otra de las desventajas, el costo, el tipo de empresa donde se aplica y el tipo de mercancía, ¿cierto? Por ejemplo, está el EDI. Este EDI es la abreviatura del intercambio electrónico de información o de documentos, ¿cierto? Luego de que tiene la abreviatura, porque en el ámbito de las TICs se utilizan muchas abreviaturas, ¿cierto? O muchos nombres que vienen del inglés, ¿sí? Por ejemplo, este EDI viene del inglés, la E de Electronic, la D de Data o Document y la I de Interchange, de intercambio electrónico de documentos, ¿cierto? Entonces, estos son abreviaturas y generalmente son inglesas, ¿listo? Entonces, este EDI es una técnica que sustituye los intercambios físicos de documentos entre empresas, pedidos, facturas, albaranes. Bueno, entonces, mire, cuando uno va a hacer un pedido, eh, hablemos del área de compras, uno tiene que enviarle esa información a los proveedores, ¿cierto? Resulta que al interior de las organizaciones generalmente se adquieren lo que se denominan software. Esos software es una compra que usted hace de un programa que le permite tener ese procesamiento electrónico de la información. Y la ventaja de este programa electrónico es que va a servir de soporte tanto para la empresa como para los proveedores. Entonces, cuando se genera, por ejemplo, el pedido por parte de ventas vendió X cantidad de producto, entonces le dice al área de compras, ve, vamos a necesitar estos materiales, ¿cierto? Ya el área de compras hace el desglose de los materiales que necesita y con base en eso le hace el pedido a los proveedores. Por ejemplo, si es una empresa que fabrica tortas, entonces, en la fabricación de tortas hay un pedido, ¿cierto? Por decir algo, vamos a sacar 1000 tortas de 250 gramos en el mes de mayo, que es el próximo mes. Entonces, para la fabricación de esas mil tortas debe tener unos ingredientes, qué sé yo, puede tener entonces la harina, si va a llevar nueces, entonces va a llevar unas nueces, va a llevar huevos, va a llevar margarina, etcétera, los diferentes ingredientes que tenga esa torta. Sabiendo que se van a sacar 1000 tortas para el mes de mayo, entonces se puede presupuestar qué cantidad, cuántos kilos se van a necesitar de harina, cuántos kilos se van a necesitar de mantequilla, cuántos huevos se van a necesitar para esas preparaciones, cuántas nueces, si esas tortas llevan nueces, se van a requerir. Y ya con esa información entonces se genera lo que es un pedido a los proveedores y electrónicamente se pasa esa información. Mira, necesito esta cantidad de productos para el mes de mayo. Si vamos a producir en mayo, entonces generalmente en los primeros días, finalizando abril, por ejemplo, para esta semana deberían entrar estos productos para tenerlos disponibles para el área de producción. Entonces se envía el pedido con las cantidades a los proveedores, a los diferentes proveedores, de tal manera de que ellos puedan tener un lapso para poder tener esa provisión de los insumos que se están pidiendo y hacerlos llegar a la planta. Toda esa información electrónica que se hace ahí va a través de lo que se conoce como el EDI, que son diferentes software que ofrecen las empresas para este tipo de procesamiento de información, ¿sí? Darío Riascos, adelante Darío. Darío, te escucho. Buenas noches, profe. O sea, los costos que vamos a ingresar ahí dentro del cuadro comparativo lo hacemos en relación a cada uno de los de las TISas aplicadas en el caso y la empresa igualmente. No, este costo que ves acá va relacionado con el software. O sea, no es el costo de los Ajá. productos, sino relacionados con este software. ¿Cuánto vale, por ejemplo, si es de alto costo, medio, bajo costo? Estos software de Ajá. intercambio electrónico de información, ¿cierto? Pero esto no son los costos
De los insumos, por ejemplo, no. Son los costos, pero de los software que se pueden adquirir, ¿sí? Y esos costos, Listo, pues, se profe. puede decir si es alto, medio o bajo, no tiene que dar generalmente cifras. Ahora, si puedes traer una cifra a colación que sirva de orientación, pues se puede poner ahí. Porque es que cuando se va a comprar este tipo de software, depende mucho del tamaño de empresa, ¿cierto? Uno es para una empresa que sea una MIPYME, ¿cierto? Una empresa pequeña. Otro si es una empresa mediana y otro si es una empresa grande, porque las dimensiones de implementación también juegan ahí un papel importante, ¿cierto? Para esas licencias de uso de los software. Entonces, por eso muchas veces no se puede decir, es que todos los software de intercambio electrónico de documentos, por decir algo, valen $3,000. Eso no se puede generalizar, porque depende mucho del tipo de organización donde se vaya a implementar, ¿sí? ¿Te queda claro ahí? Darío, sí, sí vamos claros hasta ahí. Darío está escribiendo. Pero vamos a ver qué nos escribe Darío y continuamos, ¿sí? Bueno, mientras que nos escribe, sigamos adelante para poder seguir fluyendo. Bueno, entonces estábamos en esta presentación, ¿listo? Bueno, entonces las ventajas son las ventajas de este software. Por ejemplo, las ventajas de este es ahorra tiempo y dinero a través de la automatización de un proceso que antes se ejecutaba manualmente con documentos en papel. Esa es una de las ventajas que tiene eh, el software de Ledi, ¿sí? Bueno, listo, Darío, con gusto. Mejora la eficiencia y la productividad, reduce errores. Los errores ahí pues son significativos. Cuando ya tiene uno eh, una orden de pedido de forma electrónica, ayuda a reducir errores. Inclusive hasta se pueden detectar más fácil que si fuera ejecutado manualmente. Eso lo evidenciamos nosotros, ¿cierto? Mejora la rastreabilidad y los informes. Cuando uno va a necesitar un informe de un pedido, uno en el computador lo encuentra mucho más fácil que cuando se hace de forma manual, ¿cierto? Ya uno no tiene que ir a un CARDES, ir a un archivador, buscar la tarjeta, mirar quién fue la persona que lo asentó, en qué fecha, etcétera. Entonces esto nos ayuda mucho porque ya uno entra al sistema electrónico y le da el número de orden de pedido o busca por los productos que se pidieron o busca por el proveedor, da pues varias facilidades para el filtrado de la información y obtenemos rápidamente lo que se requiere consultar, ¿cierto? Y permite experiencias positivas para el cliente, ¿cierto? ¿Qué sería experiencias positivas? En el caso del cliente es para la empresa y también para los proveedores de la empresa, ¿listo? ¿Cuáles son las desventajas de este sistema? El elevado coste que supone para las pymes. Generalmente estos software son de alto costo. De todas maneras, cuando son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, se puede hacer uso de todos estos medios informáticos que tenemos. Por ejemplo, el correo electrónico. O sea, uno no necesariamente para empezar a hacer empresa tiene que arrancar con todos estos sistemas porque de una vez quiebra la empresa, ¿cierto? Y sobre todo las pequeñas empresas que tienen un capital muy medido para poder trabajar. Entonces uno utiliza, sí, entonces por medio de un correo electrónico, te va a pasar este pedido y llega ya, ¿cierto? O a través del mismo WhatsApp. Uno mira a través del WhatsApp, va a hacer este pedido que necesito estos materiales y se lo envía, ¿cierto? Las pequeñas empresas pueden comenzar con eso, no hay problema y puede ayudar a calcularlo. Lo que sí tiene que hacer uno es tener mucho orden en la información, tener unas carpetas bien establecidas, por ejemplo, por proveedor, donde uno pueda rastrear fácilmente la información. También lleva unos números de consecutivos, unas fechas bien organizadas, identificar bien la persona que está haciendo los pedidos para poder tener un buen control.
Bueno, los costos de inversión y mantenimiento son bastante altos, por lo tanto, no se recomienda para empresas que están iniciando. Cuando uno va a implementar cualquiera de estos sistemas informáticos, requiere una buena inversión. ¿Por qué? Porque tiene que capacitar al personal. ¿Sí? Uno va a comenzar con un nuevo sistema informático y tiene que educar a la gente, ¿cierto? ¿Cómo se maneja eso? Es como cuando uno no sabe manejar ni Word ni Excel, a uno le deben de enseñar a manejar ese tema, ¿cierto? Eh, y de esos temas hay diferentes niveles. Entonces, un nivel para principiante, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Lo mismo pasa con estos software, hay diferentes niveles de capacitación. Entonces, cuando se va a implementar a la empresa, tiene que capacitar a todo el personal que tiene que ver con él, ¿cierto? Y dependiendo del alcance y la responsabilidad de la persona, pues se le harán hincapié en determinados módulos que él necesite manejar. Por ejemplo, si es un operario, eh, se le va a enseñar la parte operativa, pero si es administrativo, entonces se le va a enseñar el módulo que corresponde a administración, por ejemplo, de cómo recibir órdenes de compra, cómo generar una orden de compra, cómo ingresar al análisis de la calificación de los proveedores, etcétera. Entonces, en eso lleva pues una inversión significativa porque el tema de capacitación, el tema de implementación y poner a funcionar todo este engranaje requiere recursos. Tipo de empresa, son diversas empresas las que pueden incorporar este tipo de software, por ejemplo, comercio, transporte y administración. Y el tipo de mercancía, factura, información general, archivos. Aquí el tipo de mercancía podrían colocar en qué mercancía se puede aplicar. Si ustedes tienen una empresa en específico, entonces pueden decir zapatos, pueden decir en fabricación de jeans. Ya ustedes si tienen elementos más concretos, aquí lo pueden especificar, ¿sí? Listo. Bueno, vamos claros hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Entonces, mire, diferentes software en aprovisionamiento, el EDI, el e-procurement, que es una herramienta que permite automatizar los procesos tácticos y el flujo de información asociados con el aprovisionamiento. Este e-procurement es asociado básicamente a temas de aprovisionamiento, ¿cierto? Aprovisionamiento, recuerde que es compras a proveedores, ¿sí? También se indican las ventajas, las desventajas, los costos, tiempo de presa mercancía. El otro es el BMI, ¿cierto? Y el CRP. Entonces también hay una descripción de lo que es y se hace la misma relación de respuestas en cada una de las columnas, ¿cierto? En esta parte de aprovisionamiento hay algo fundamental que se está aplicando mucho, que es el inventario manejado por el proveedor. Ese inventario manejado por el proveedor quiere decir, por ejemplo, este grupo Home Center, el grupo de Corona, que vende todos estos elementos para la construcción y el hogar. Si Home Center tuviera que mantener en sus instalaciones todo el inventario de lo que requiere, tendría que tener bodegas gigantescas. Entonces, lo que ellos hacen es tener un inventario manejado por el proveedor. ¿En qué consiste esto? Resulta que Home Center va haciendo compras diariamente. Y en la medida que va haciendo compras, pues el inventario lógicamente va bajando. Ellos tienen un sistema que maneja unas alertas.
Entonces, hay unas alertas donde hay que hacer una nueva orden de pedido al proveedor. Y esa alerta le llega tanto al almacén como al proveedor. Entonces, el proveedor que tiene las bodegas, lo que va a hacer que apenas le llega la alerta, se va a comunicar con Home Center y le pide autorización para poderle hacer un despacho y reaprovisionar los productos en las instalaciones. Bajo este sistema, entonces, se evitan los agotados, por ejemplo, que se termine ese producto y no tengan cómo reemplazarlo, ¿cierto? Siempre y cuando pues ese producto se vaya a surtir, porque muchas veces hay unas referencias que van sacando las del mercado, pero aquellas que son de mantenimiento constante, entonces el proveedor va a estar pendiente de estar haciendo el resurtido del producto y Concerter no tiene que tener su bodega llena de unos inventarios, sino que directamente el proveedor los va a manejar y le va a despachar en los momentos que le van llegando las alertas y finiquita con la empresa para poder enviar el pedido, ¿cierto? Inventario manejo por el proveedor, muy de moda actualmente, ¿listo? El otro es la logística interna, o sea, que se hace dentro de las organizaciones y encontramos estos nombres. El ERP, por ejemplo, es un programa de software concebido para gestionar de forma integral las funciones de la empresa. Este es Enterprise Resource Planning, planeación de recursos empresariales. Se utiliza al interior de la organización y que hace parte de todo ese tema de la programación, de la producción, por ejemplo, ¿cierto? De la programación de las máquinas, ¿sí? Eh, de la cantidad de productos que se están consumiendo al interior de la organización, de las órdenes de pedido que van entrando y van saliendo. Eso lo maneja todos los ERP, ¿cierto? Bueno, entonces también cada columna se hace una interpretación, ¿cierto? El tema de código de barras y el WMS, estos son elementos que también se emplean, pueden ser transversales. Por ejemplo, WMS uno lo utiliza mucho en el centro de distribución, pero también tiene que haber una comunicación con el área de producción, ¿cierto? Yo tengo que saber cómo están los inventarios desde el área de producción para saber si va en la dirección correcta de lo que se está proyectando realizar a nivel de la organización, ¿cierto? También de cómo se están haciendo los despachos. Entonces, estos software pueden aparecer también en diferentes instancias dentro de la cadena de suministro. El tema de los códigos de barras, muy importante pues para la identificación de productos. Ya sabemos que esos códigos de barras obedecen a un estándar internacional y que también hay un software para la lectura de esos códigos de barras, ¿sí? El RFID, y que es la identificación por radiofrecuencia, también un sistema muy empleado en la actualidad. Es un tema que da agilidad en los procesos. Es un tema tecnológico muy interesante. Y en el tema de distribución de la salida tenemos el TMS, que este es aplicado al transporte, ¿cierto? Software de transporte. Y el CRM, que es administración de relaciones con el consumidor. Estos son unos ejemplos. Lógicamente se pueden utilizar muchos otros. Ustedes ya en la información que van a consultar, pues encontrarán varios. Yo creo que con 3 o 4 máximo que citen es suficiente para el trabajo que estamos realizando. Está también el GPS y el SR, que es la respuesta eficiente al consumidor. Bueno, esa es una parte del trabajo. Lo otro que pide el trabajo es el mapa mental. Esta es la 13.2. Espero yo les abro aquí un mapa mental. Listo. Vamos a ver aquí en la parte final. Este es un mapa mental. Voy a disminuir un poquito el zoom. Listo. Mire.
Entonces, el mapa mental que ustedes van a hacer es de lo que tienen ahí consignado en el cuadro. Generalmente el mapa mental lleva una idea central. En este caso están las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Y de ese mapa mental van a desprender varios ramales. Por ejemplo, las TICs aplicadas en aprovisionamiento. Entonces, en aprovisionamiento vamos a tener el EDI, el e-procurement y el BMI, ¿cierto? En la logística interna, el RFID, el MRP, y aquí hay otro pues que no alcanzo a ver, pero yo lo amplío un poco. A ver si lo vemos. Este es un método de soluciones Pick to Lie y Pick to Voice. Estos son unos sistemas alternos a lo que es el código de barras, pero que es lecturas que se hacen a través de un rayo de luz, ¿cierto? Es con un lector y otras que se hacen a partir de comandos de voz, que es el Pick to Voice, ¿sí? Bueno, en el tema de las TICs aplicadas en la distribución, perdón, ya me devuelvo, está el GPS, el EPC, el CRM y el TMS, ¿sí? Bueno, generalmente con estos tres que citen es suficiente. La logística de aprovisionamiento, la logística interna y la logística de distribución, ¿sí? Este es el esquema del mapa mental que ustedes pueden tener como guía para la elaboración de su trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda al respecto con esta evidencia? Listo, todo claro, listo. Entonces, la evidencia 13.2 ya tenemos indicaciones claras para poderla realizar, ¿sí? Ahora vamos para la evidencia 13.3. Listo, entonces voy a compartirle la pantalla. Listo. Entonces, evidencia 13.3. Entonces, contenido del curso. Proyecto. Fase de ejecución. Actividad de aprendizaje 13. Evidencia 13.3. Taller plan de integración y TICs. Y vamos a dar clic aquí para ver la evidencia. Bueno, esta evidencia me la está abriendo en Word. Ya les voy a compartir la pantalla de Word. Listo, aquí. Entonces vamos a mirar qué nos pide. En esta evidencia debe realizar un taller donde se busca afianzar los conceptos relacionados con los temas del plan de integración de los actores de las cadenas de suministro y las TIC utilizadas en una empresa. Es así que es fundamental que como futuro tecnólogo en gestión logística se familiarice con esta forma de pensamiento, la cual favorece el desarrollo de habilidades de liderazgo y toma de decisiones. Para dicho fin, desarrolle los puntos que están escritos
descritos a continuación. Esta evidencia trata de resolver estas 20 preguntas que vienen a continuación, ¿cierto? Generalmente son preguntas que se encuentran fácil en Internet, por ejemplo, lo que es un acuerdo comercial, que es una alianza estratégica. Por ejemplo, uno escucha de alianzas estratégicas, por ejemplo, entre los bancos, ¿sí? Entonces hay una alianza estratégica de diferentes bancos. Esa alianza estratégica, muchas veces las fusiones se tratan de buscar fortalecerse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Scotia Bancolpatria que uno escucha por ahí, es una alianza de un grupo canadiense con uno nacional. Y hacen esa alianza para fortalecerse, ¿cierto? Y que no desaparezcan ninguna de las dos entidades. Por ejemplo, escucha uno el grupo Aval, el grupo Suramericana, que ahora es el grupo Sura, ¿cierto? Son alianzas de compañías que se van fortaleciendo en la medida que se unen para poder seguir adelante en un mundo competitivo. Esos son ejemplos pues, de alianzas estratégicas. Que es una licencia, ¿cierto? Cuando uno le dan la licencia para fabricar determinado producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso, ese tema de licencia? Que es la maquila o contrato de manufactura. Por ejemplo, si yo no tengo, tengo una empresa de confecciones y esta empresa de confecciones para mí no es rentable, pero yo tengo mis clientes a quien venderle los pantalones o las camisetas que produzco. Entonces, como para mí la empresa de confecciones no es rentable porque tengo que pagar instalaciones locativas, estar haciéndole mantenimiento a las maquinarias, contratar personal operativo, pagar los servicios públicos, etcétera, además de la administración del inventario, entonces se puede volver una carga pesada. Lo que hacen las organizaciones entonces es una subcontratación. Ve, hombre, yo necesito sacar este producto, pero tú que tienes el montaje, que tiene la empresa, te encargas de realizármelo. Yo te pago lo que valga en hacerlo y me devuelves esa producción que yo ya tengo a mis clientes para venderles. Ese es un ejemplo de maquila, ¿cierto? Entonces ustedes van a buscar en qué consiste eso de maquila, cuál es la explicación pues teórica de eso. El joint venture, el factoring, la fusión, la franquicia. Por ejemplo, en la parte de fusión, nosotros hemos tenido empresas que han ido haciendo fusiones, que una queda absorbida por la otra. Por ejemplo, yo me acuerdo de empresas textileras, había una aquí en Antioquia que se llamaba Tejicóndor y la otra que todavía existe se llama Fabricato. Eh, Cuando entraron en crisis las empresas textileras por todo este tema de que venían productos de China, inclusive cuando se hacían comparaciones de costo, el precio de la materia prima para las empresas nacionales era igual al precio de venta del producto terminado de los chinos. Entonces eso se convertía en un problema, porque es que imagínate que la materia prima te valga lo mismo que está valiendo el producto terminado de China, no tienes nunca cómo competir, ¿cierto? ¿Dónde vas a sacar ganancias? ¿Dónde vas a sacar para mantener el salario de los empleados? El pago de arrendamientos, de servicios públicos, los impuestos, la seguridad social. Entonces era una pelea perdida. De ahí que las empresas colombianas se han ido especializando mucho por eso en el tema de calidad y el tema de confección, que sea una confección que tenga mayor valor agregado para poderse diferenciar de la China, ¿cierto? Bueno, entonces en esta fusión, entonces Fabricato absorbió a Tejicóndor y
Y bajo esa modalidad, entonces, Tejicontrol no desapareció del todo, sino que pasó a ser parte del grupo Fabricato y como tal siguen adelante debido a esa estrategia que utilizaron de la fusión de empresas, ¿cierto? Lo que es la franquicia, la logística inversa, que es un plan de mercadeo. Entonces, mire que son términos que ustedes van a buscar en Internet y si quieren aplicar algún ejemplo como se lo estoy dando, pues bienvenido. También el tema de lo que es el cross-docking, el benchmarking, el justo a tiempo y el tiempo de entrega. Son temas que manejamos pues en el área logística y que es importante tenerlos muy claros. Dentro de este trabajo que van a hacer también hay un cuadro que ustedes van a completar. En este cuadro hay como unos significados y basado en lo que ustedes consultan van a diligenciar el resto de columnas que falten, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dicen asociación de dos o más empresas para generar una tercera, teniendo en cuenta el riesgo compartido. ¿Qué me decían? ¿Quién me estaba hablando? Profe, Wendy, sí, Wendy, adelante. profe, yo ya realicé la evidencia y como tal ya la subí, pero las respuestas de las preguntas las saqué del material de formación que nos tenían o eso necesariamente había que sacarlo de la web. No, o sea, usted puede utilizar el material de formación y complementarlo adicionalmente con el de la web, pues no tiene que ser estrictamente solo el material de formación. Ustedes también pueden complementar con toda la información disponible O sea, en Internet. conocimiento. ¿Cómo? Me puede ampliar conocimiento, igual ya la subí. Ah, listo, ok, perfecto. Yo te la reviso y si tengo algo que retroalimentarte, con mucho gusto. Listo, muy bien. Bueno, entonces aquí está el significado y ustedes dicen el tipo de alianza que es esto, ¿cierto? Mire, por ejemplo, aquí están dando un indicador. ¿En dónde aplican este indicador? Y llenan estos cuadros, ¿cierto? Bueno, y está el otro, el tercer cuadro, que es una asociación. Asocie cada uno de los conceptos con la identificación, con la definición correcta, colocando la letra correspondiente en la casilla frente a la definición. Entonces, por ejemplo, aquí benchmarking competitivo. Entonces uno busca cuál corresponde al benchmarking competitivo. Por ejemplo, aquel que se aplica a las empresas que son competidoras directas, por ejemplo, cuando se toma como referencia las prácticas de la competencia en donde ésta nos supera. Entonces, si en este caso es la que corresponde esta definición a benchmarking competitivo, entonces ahí la pondría uno como tal, ¿cierto? Listo. Está también para completar este cuadro, sistema de posicionamiento global, ustedes ponen la sigla, las ventajas y las desventajas. Aquí entonces sería el GPS, qué desventajas tiene el GPS? Por ejemplo, cuando se pierde la señal que uno va en vías rurales y se pierde la señal, uno puede quedar desubicado. Y las ventajas es que te permiten, por ejemplo, calcular cuál va a ser el trayecto y el tiempo de duración del mismo. Por ejemplo, ¿cierto? Ya ustedes terminan de completar el cuadro. Y hay una asociación de conceptos, que esto es con una flecha que ustedes
relacionan, ¿cierto? Entonces está tiempo de entrega y aquí hay unas definiciones, sistema de posicionamiento global y hay unas definiciones, ¿cierto? El cross-docking, etcétera, ¿cierto? Justo a tiempo. Y lo último que pide represente de manera gráfica la estrategia de cross-docking. Bueno, el cross-docking es también una terminología en inglés y hace referencia al proceso, inclusive aquí hay una gráfica, espero ya se las comparto para ilustrarles mejor el cross-docking. Yo creo que lo tengo acá. Este. Entonces, mire, el cross-docking ilustrado de una forma gráfica, que es lo que le piden la evidencia. Generalmente el término cross-docking es aquel que elimina el almacenamiento. O sea, lo que hace una empresa es recibir la mercancía, hacer una consolidación y esa consolidación de productos despachar a un determinado cliente. O sea, por ejemplo, hay un cliente que me pide a mí que le despache vasos de cristal, digamos, pocillos y platos. Entonces yo debo hacerle una consolidación a él, de acuerdo con el pedido en las estivas, donde vayan para ese cliente, entonces los vasos, los pocillos y los platos. A mi planta, cuando yo recibo, me llega, por decir algo, un contenedor con platos, otro contenedor con pocillos y otro contenedor con vasos. Pero como yo ya sé los pedidos que tengo para despachar a los clientes, lo que hago es destapar cada uno de esos contenedores y sacar las unidades que me requieren cada cliente. Hago el proceso de despacho en una consolidación de carga, pero no tengo almacenamiento. Es una diferencia fundamental del cross-docking, que en el cross-docking no hay almacenamiento. Entonces recibo y despacho en menos de 24 horas. Lo que se ilustra entonces es eso en las gráficas. Se hace una recepción del producto, se hace un alistamiento, la consolidación y el despacho al cliente. Fíjese que dentro de esta gráfica no hay ningún sistema de almacenamiento, porque todo esto debe ocurrir en menos de 24 horas. Y lógicamente en la medida que me ahorro el almacenamiento, pues voy a ser más competitivo en el mercado. Esto es lo del cross-docking y que ustedes pueden hacer una ilustración al respecto, ¿sí? Bueno, muy bien. Listo. Esas son las dos evidencias pues, que nos piden este trabajo. Tenemos hasta el día miércoles para realizarlas. Ya el día jueves habilito las otras evidencias que vienen y que son relacionadas pues, con esta temática que tenemos. ¿Hay alguna duda al respecto? Listo, estamos bien. Bueno, entonces me quedo con los aprendices que tengan alguna necesidad adicional para poder montar las evidencias y podérselas habilitar, ¿de acuerdo? Los demás les agradezco mucho el haber estado en este encuentro en línea y les deseo pues muchos éxitos en la formación. Hasta pronto. Muchas gracias, instructor. Feliz noche. Con mucho gusto. Gracias, profe.